Se está preparando la selección de Brasil para tomar decisiones importantes mientras una de sus mayores estrellas sigue generando dudas sobre su estado físico. ¿Y qué papel puede jugar un partido aparentemente normal del fútbol brasileño en el futuro inmediato de la Canariña? Lo que ocurrió en el reciente enfrentamiento entre Santos y Mirassol dejó varias historias interesantes que van mucho más allá del simple resultado del partido, porque no solo se trató de un empate 2-2 con momentos intensos y actuaciones destacadas, sino también de un encuentro que fue seguido muy de cerca desde la tribuna por el seleccionador brasileño Carlos Ancelotti, quien decidió asistir personalmente al estadio con dos objetivos muy claros en mente. El primero tenía que ver con observar a varios futbolistas que se encuentran dentro de su lista preliminar de posibles convocados para la selección brasileña, una lista ampliada que los entrenadores suelen preparar antes de anunciar la convocatoria definitiva y en la que se analizan entre 35 y 50 jugadores que podrían formar parte del equipo nacional en los próximos compromisos internacionales. Ancelotti quería verlos en acción, evaluar su nivel competitivo, su comportamiento dentro del campo y comprobar si realmente alguno de ellos merece dar el salto a la lista final. Pero el segundo motivo de su presencia en el estadio era aún más llamativo y tenía nombre propio: Neymar Jr. El entrenador italiano esperaba poder observar de cerca al astro brasileño, analizar su estado físico actual, su ritmo competitivo y su capacidad para volver a ser una pieza importante dentro del proyecto de la selección. Sin embargo, aunque el primer objetivo sí pudo cumplirse parcialmente, el segundo terminó frustrándose por una razón que dejó cierta decepción tanto en el entorno del técnico como entre los aficionados que esperaban ver a Neymar en acción. El partido terminó con empate a 2 goles y tuvo como gran protagonista a Gabriel Barbosa, quien marcó los 2 tantos de Santos y firmó una actuación bastante destacada. Su rendimiento fue, sin duda, uno de los puntos más positivos que pudo observar Ancelotti durante el encuentro. Dentro de los futbolistas que el seleccionador brasileño está siguiendo de cerca, aparecen varios nombres tanto de Santos como de Mirassol. Entre ellos está precisamente Gabriel Barbosa, también conocido como Gabigol, un delantero que en el pasado fue considerado uno de los atacantes más prometedores del fútbol brasileño. Además, en la lista preliminar también aparece el portero Gabriel Brasao, que defendió el arco de Santos y tuvo una actuación muy sólida durante el partido, realizando hasta 6 paradas importantes que ayudaron a su equipo a mantenerse con vida en el marcador. Otro de los jugadores observados fue Igor Vinícius, además de Kaique, futbolista de Mirassol, que también está siendo seguido por el cuerpo técnico de la selección. Sin embargo, si se analiza el partido en detalle, los 2 nombres que más destacaron fueron precisamente Gabriel Barbosa por sus 2 goles y el portero Brasao por su rendimiento bajo los 3 palos. Ahora bien, la gran pregunta es si alguno de estos jugadores realmente tiene opciones de entrar en la convocatoria final de Brasil. En el caso de Gabriel Barbosa, el propio futbolista fue bastante sincero al hablar sobre esta posibilidad. Según sus propias palabras, él mismo reconoce que actualmente no se encuentra en el mismo nivel que tenía hace algunos años, especialmente en la etapa previa al Mundial de 2022, cuando muchos pensaban que tenía posibilidades reales de consolidarse dentro del equipo nacional. A pesar de haber tenido buenas actuaciones en aquel periodo, nunca logró asegurarse un lugar fijo en la selección brasileña. Por eso, el propio delantero ha reconocido que hoy en día no tiene demasiadas expectativas de recibir una convocatoria, ya que considera que su momento actual no es tan fuerte como el que tuvo en aquella etapa. Barbosa explicó que su prioridad en este momento es seguir ayudando a Santos, rendir bien con su club y concentrarse en su trabajo diario sin obsesionarse demasiado con una posible llamada de la selección. Sus palabras reflejan cierta realidad del fútbol brasileño actual, donde la competencia por un lugar en la delantera de la selección es extremadamente fuerte. En cambio, la situación de Gabriel Brasao podría ser ligeramente diferente. El portero tuvo una actuación convincente en este partido, mostrando reflejos, seguridad y capacidad de reacción en momentos clave.
Sus 6 paradas durante el encuentro no pasaron desapercibidas para el cuerpo técnico de Brasil, y aunque todavía parece difícil imaginarlo como uno de los principales arqueros del equipo nacional, sí existe la posibilidad de que pueda entrar en el radar como una opción para el tercer o cuarto puesto en la portería, especialmente pensando a largo plazo en el proceso hacia el próximo Mundial. Sin embargo, más allá de los jugadores observados, el gran tema alrededor de este partido era Neymar Jr. Muchos aficionados estaban pendientes de este encuentro precisamente porque pensaban que podría ser una oportunidad perfecta para que Carlo Ancelotti analizara de cerca el estado físico del jugador, pero finalmente eso no ocurrió. Neymar decidió no disputar el partido contra Mirassol debido a una fatiga muscular que estaba sintiendo en los últimos días. Según la información disponible, el propio cuerpo médico de Santos habló con el jugador y le explicó que tenía 2 opciones. Podía jugar el partido si se sentía preparado, pero también tenía la posibilidad de descansar para evitar cualquier riesgo innecesario. Los médicos consideraron que lo más prudente era optar por el descanso, y Neymar finalmente tomó esa decisión. El brasileño prefirió no arriesgar su condición física y enfocarse en recuperarse completamente para los próximos compromisos del equipo. Esta decisión significa que Carlo Ancelotti no pudo observarlo en acción directamente desde la tribuna, algo que probablemente le habría permitido obtener una imagen más clara sobre el estado actual del jugador. Por supuesto, esto generó cierta frustración, porque el entrenador esperaba ver cómo se movía Neymar dentro del campo, cuál era su ritmo, cómo respondía físicamente durante un partido real y si estaba en condiciones de competir al máximo nivel. Sin embargo, al no jugar el partido, esa evaluación tendrá que esperar un poco más. A partir de esta situación, muchos aficionados comenzaron a preguntarse si Ancelotti asistiría al próximo partido de Santos para observar finalmente a Neymar. La idea parecía lógica. Si el técnico no pudo verlo en este encuentro, quizá aprovecharía el siguiente. Pero la información más reciente indica que eso no ocurrirá. El próximo partido de Santos será contra Corinthians, un rival fuerte y un duelo que sin duda atraerá mucha atención. Sin embargo, Carlo Ancelotti no estará presente en ese estadio. ¿La razón? Ese mismo día hay otro partido que el seleccionador considera incluso más importante para su trabajo actual, el enfrentamiento entre Botafogo y Flamengo. En ese partido también habrá varios futbolistas que forman parte de su lista preliminar y que necesitan ser observados en detalle. Por ejemplo, en Botafogo destaca el mediocampista Danilo, quien atraviesa un gran momento de forma y ha marcado 4 goles en sus últimos 3 partidos, a pesar de jugar como mediocampista defensivo. Además, Flamengo cuenta con varios jugadores interesantes que también están siendo seguidos por el cuerpo técnico de la selección. Entre ellos aparecen nombres como Alex Sandro en el lateral izquierdo, el defensor central Leo Pereira y otros futbolistas que podrían entrar en consideración para futuras convocatorias. Debido a esto, Ancelotti ha decidido priorizar ese partido. Además, existe un factor logístico bastante importante. El partido de Botafogo se disputará en una ciudad distinta al encuentro de Santos y Corinthians, y la distancia entre ambas sedes es de aproximadamente 435 a 455 kilómetros. Recorrer ese trayecto en autopista puede tomar entre 3 horas y media y más de 4 horas dependiendo del tráfico y las condiciones del viaje. Por lo tanto, después de asistir al partido de Botafogo contra Flamengo, sería prácticamente imposible para el entrenador desplazarse a tiempo para presenciar también el encuentro de Santos. Y hay otro elemento que también influye en esta decisión: el tiempo. Carlo Ancelotti está trabajando intensamente en la preparación de su próxima convocatoria, que será anunciada el día 16 de este mes. Eso significa que el entrenador necesita analizar informes, revisar datos, tomar decisiones finales y cerrar la lista definitiva de jugadores que representarán a Brasil en los próximos compromisos internacionales. Por esa razón, realizar un viaje tan largo simplemente para ver un partido adicional no parece una opción lógica dentro de su agenda.
No obstante, esto no significa que el partido de Santos vaya a pasar desapercibido para la selección. Ancelotti ya ha pedido a varios miembros de su cuerpo técnico que asistan al encuentro y observen especialmente a Neymar. Ellos se encargarán de analizar su rendimiento, su movilidad, su condición física y su impacto dentro del juego. Posteriormente elaborarán un informe detallado que será entregado directamente al entrenador. A partir de ese informe se tomará una decisión importante. Si Neymar demuestra estar en buenas condiciones físicas, tendrá muchas posibilidades de regresar a la selección, pero si el informe genera dudas o muestra señales de que todavía no está completamente preparado, entonces podría quedarse fuera de la próxima convocatoria. Y mientras todo esto ocurre en el fútbol brasileño, la atención del mundo se dirige también hacia Europa, donde se disputa uno de los partidos más esperados de la jornada en la Champions League, el enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City. El partido se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, lo que en teoría representa una ventaja para el equipo español. Sin embargo, la situación del Real Madrid no es la más ideal en este momento, porque el equipo llega al encuentro con varios problemas de lesiones que han debilitado considerablemente su plantilla. En la defensa, el equipo no podrá contar con Eder Militán, Dani Carvajal ni David Alaba, mientras que también existen dudas físicas alrededor de otros jugadores. En el centro del campo, la ausencia de Jude Bellingham supone una pérdida muy importante, y también hay incertidumbre sobre el estado físico de Eduardo Camavinga. En ataque,